Bienvenidos a Salud para Todo, el espacio donde hablamos de bienestar, hablamos de salud, damos información relevante, lo hacemos siempre de la mano de nuestros especialistas, de nuestros profesionales que nos acompañan y que aprendemos juntos justamente todo lo que tiene que ver en materia de salud. Quiero invitarlos, antes de contarles el interesante tema que vamos a hablar hoy, que vayan a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @teleamigatv, estamos también en YouTube, usted nos busca ahí en la lupita como Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y déjenme ahí los comentarios, díganme qué tema de salud quiere que hablemos y buscamos al experto para aclarar todas sus dudas. Quiero invitarlos también a que vayan a www.teleamiga.tv para que vean nuestra señal en vivo las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema que nos compete a todos los ciudadanos, un tema que seguramente genera muchas dudas, muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas, seguramente usted en casa también. Vamos a hablar sobre la donación de órganos y tejidos. Qué importante es que nos informemos, que sepamos que podemos salvar vidas, si sabemos, si estamos informados y sabemos qué podemos donar, qué no, lo podemos hacer en vida, lo podemos hacer después de fallecer. Ahí hay muchas dudas y muchos cuestionamientos que nos hacemos, pero justamente hemos invitado a una experta en la materia. Quiero darle la bienvenida a Natalie Castellanos Espinosa. Ella es médico, es especialista en Derecho Médico Sanitario, magíster en Bioderecho y Bioética también, y referente del programa de donación de órganos y pertenece a la subred Sur Salud. Bienvenida, Natalie, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Creo que es un tema muy interesante que genera muchas dudas, en algunos escenarios muchos miedos, y qué bueno tener estos espacios para poder disiparlos y animar a la gente a que participe en todos los procesos de donación. Claro que sí, Natalia, esto se llama Salud para Todos justamente porque queremos hacer ese mensaje, enviar también la palabra favorita de este programa, prevención. Queremos que toda la gente sepa, no se anticipe, no asuma, no presuma y no crea que lo sabe todo, sino que lo haga con médicos especialistas y que resuelva esas dudas acá directamente. Que sí. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos y pues bueno, muy agradecidos por el espacio y la oportunidad. Bueno, Natalia, hablemos entonces qué es la donación de órganos, cómo se define ese concepto y tejidos. Bueno, la donación de órganos es un acto voluntario en donde yo en vida o ya una vez fallecido decido donar mis órganos, decido que en esos escenarios se pueda extraer un órgano de mi cuerpo o un tejido de mi cuerpo que pueda beneficiar a una persona que se encuentre en condición de enfermedad, que lo necesite. Eso que busca que en mi solidaridad, en mi deseo de ayudar, tal vez de ser buen ciudadano, mejore e impacte la calidad de vida de otra persona. Otra persona que debe estar en condición tal vez de hospitalización, de uso de medicamentos muy frecuentes, en los casos de las enfermedades renales crónicas que deba hacerse diálisis día de por medio. Entonces lo que buscamos es impactar en la calidad de vida de las personas que están a la espera de esos órganos y de esos tejidos. Muy bien, hablemos del caso de Colombia. Quiero que sí, podemos dar alguna cifra, digamos, ¿cuál es ese órgano que es, digamos, el que tiene mayor compromiso, mayor demanda de las personas que lo necesitan? ¿Y cómo es, digamos, la demanda, las cifras en números? Mira, en este momento nuestra lista de espera más grande como país es nuestra lista de espera de riñón. En este momento hay más de 3.000 personas esperando esa posibilidad de tener un riñón para mejorar su calidad de vida. ¿Qué deben hacer o qué hacen estas personas en esas listas de espera? Muchos, como te decía hace un ratico, es depender de una máquina de diálisis que cada día de por medio va a mejorar su estado físico, va a cumplir a suplir más bien esa función del riñón, pero pues no es calidad de vida cuando tú tienes que pasar cada 3 días a la semana conectado a una máquina 4 horas. Entonces sí es una forma de supervivencia, es una forma de continuar, pero muy limitante. Entonces esa es nuestra lista de espera más larga en este momento. Perfecto, acabas de mencionar entonces el riñón puede ser entonces el que tiene en este momento mayor número de personas esperando este órgano. Vamos a conocer cuáles son esos órganos
que se pueden donar, cuáles, digamos, se pueden donar en vida también y cuáles órganos son tejidos también. Queremos que nos hablemos un poquito también de los tejidos. Tenemos unas imágenes para que vayamos viéndolas entonces y sobre ella poder explicar un poco. Aquí vemos la primera. ¿Cuáles son esos órganos que se pueden donar, Natalie? Bueno, nosotros tenemos que hablar de dos escenarios y es importante como hacer esa diferencia. Tenemos donación en vida y donación una vez estamos fallecidos. Donación una vez fallecidos podemos donar todos nuestros órganos. Podemos donar corazón, podemos donar nuestros pulmones, como vemos ahí en la imagen, podemos donar hígado, podemos donar riñones, podemos donar intestino, páncreas. Ya Colombia viene pues haciendo grandes adelantos en el trasplante de páncreas. Entonces digamos que estos son los órganos que una vez fallecidos podemos donar. Pero los órganos que podemos donar en vida es aquellos que consideramos los órganos pares. Podemos donar pulmón, podemos donar riñón, podemos donar algunos segmentos del hígado estando en vida. Y cuanto a tejidos podemos donar... Ahí vemos también de tejidos, tenemos una imagen también que habla de la donación de tejidos para conocer, ahí está. En cuanto a tejidos, podemos donar sangre, podemos donar membrana amniótica. Ya en el escenario de paciente fallecido, podemos donar piel, podemos donar hueso, podemos donar córnea, podemos donar nuestras escleras, incluso nuestras válvulas cardíacas las podemos donar una vez en los escenarios de paciente fallecido. Válvulas cardíacas sanguíneas, ahí vemos también que eso se puede donar como parte de los tejidos, pero mucha gente no lo tiene claro. La gente conoce los órganos más comunes como para este tema. Ok, esto es en vida y también las personas fallecidas pues, se determinará dependiendo de. Sí. Ok, entonces hablemos también justamente de cómo las personas se pueden poner en lista de espera. Hablemos del lado de la persona que necesita esa donación, ese trasplante. ¿Cómo se pueden poner en lista de espera? Digamos eso, ¿cómo se hace el trabajo con el médico para poderlo hacer? Bueno, pues después de la asistencia médica, después de ese acompañamiento de esa enfermedad crónica, son los especialistas de determinada patología quienes van a determinar la necesidad de un trasplante. En los escenarios de pacientes con enfermedades hepáticas crónicas que definitivamente no resultó ningún tratamiento, es el gastroenterólogo, hepatólogo quien define si necesita un trasplante o no. Entonces ahí inicialmente la institución registra al paciente en una lista de espera y se le empieza a brindar al paciente todo el acompañamiento hasta ese momento de recibir como el órgano a trasplantar. Lo mismo pasa con el riñón, lo mismo pasa con el corazón y pulmón. Son como estos grupos multidisciplinarios especializados quienes hacen el diagnóstico de la necesidad del trasplante, quienes hacen también el registro en las listas de espera y quienes acompañan en todos los procesos y en todo ese tratamiento al paciente. No solamente en el previo, sino después en el postquirúrgico. Porque pues siempre se debe acompañar para evitar posibles rechazos, claro, posibles reacciones, puede pasar. Todo el proceso, incluyendo la rehabilitación. No es te trasplante un órgano y pues ya te vas para tu casa. No, hay que hacer un seguimiento que acompaña la rehabilitación y la reintegración de ese paciente a su vida normal. Ok, haciendo una proyección, ¿cuántas vidas puede salvar una persona sana, un cuerpo sano que done sus órganos? Entre 7 y 8 personas. 7 y 8 personas pueden salvar su vida gracias a la donación, sí, señor, de una sola persona. De una sola persona. Si hablamos de pronto de tejidos, sí, incluso podríamos hablar de un mayor número de personas. Perfecto. Ok, una persona puede recibir trasplante, digamos, de dos formas, tejidos y órganos. Sí. O sea, puede ser trasplantado 2 veces. Sí, lo que pasa es que no se le va a trasplantar, digamos, 2 veces el mismo órgano. Entonces, digamos sí, claro, escenarios, digamos que, hice rechazo a este órgano específico, corazón, entonces me van a trasplantar otro.
Entonces digamos que ahí se empieza a evaluar la necesidad real, qué pasó, por qué hubo rechazo, el riesgo de que vuelva a pasar, pero yo puedo ser receptor de un órgano y receptor de un tejido. Ok, perfecto, de dos distintos también, no hay problema. Bien, hablemos también del tema de que una persona puede donar en vida, porque a veces la gente no tiene ese conocimiento, pasa mucho entre miembros de una misma familia. Puede suceder también, incluso si donamos simplemente sangre, que es algo muy sencillo y que lo vemos mucho. ¿Cómo se da esto, digamos, en vida? ¿Cómo es el proceso para poderlo hacer? Mira, pues acá Colombia Donante Vivo tiene una especificidad legal que debe ser como un reglamento muy clara. Y es que el donante vivo solamente puede ser donante si tiene una relación familiar con el receptor. Esa es una Entonces, condición. es una condición, esa ya está por ley, está determinada esa condición. ¿Y qué también se busca o qué beneficios hay en esa condición? Que si yo soy familiar de mi receptor, pues la posibilidad de incompatibilidad es menor. Entonces, si yo soy quien le voy a donar a mi mamá, a mi papá, o le voy a donar a mi hijo o mi hija a mí, entonces pues hay una mayor posibilidad de compatibilidad, de menor riesgo de rechazos, de menor riesgo de eventos adversos. Claro. Entonces eso va a permitirme como tener como más control y menos riesgos en el momento de hacer los trasplantes. Pero igual siempre se hacen las pruebas de compatibilidad, siempre se hace todo el estudio completo para minimizar los riesgos. Pero sí es importante que la gente sepa que frente a donante vivo siempre se debe tener una relación familiar con la persona que va a recibir el órgano. Por ejemplo, una hija puede donar un riñón a papá A papá. que necesite, que esté en diálisis. Sí. Perfecto. Bien, en el caso de que la persona diga en vida, yo deseo ser donante, yo deseo que mis órganos sean trasplantados a otras personas, deseo salvar vidas, ¿cómo puede dejar eso, esa constancia de que así es? ¿Sí? ¿Debe tener un carnet? ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, entonces existe la página del Instituto Nacional de Salud, donde ahí nos registramos específicamente en el apartado de quiero ser donante. Y aquí sí quisiera pues ser como muy específica en lo que dice la ley. Muy bien. Ley 1805 del 2016 es la ley de presunción legal. Y esta normatividad que me dice que todos somos donantes, salvo que en vida expresemos que no lo queremos ser. ¿Y por qué quisiera recalcar esto? Porque a veces las personas consideran que en contra de sus creencias vamos a extraer sus órganos, en contra de su pensamiento, de su deseo, y no es así. Para el Instituto Nacional de Salud, para el programa de red de trasplantes, creo que es muy importante decirle a la gente que es tan respetable que usted acepte ser donante como que usted no quiera. Pero sí deseamos siempre que usted lo deje por escrito. Entonces, mediante la página del Instituto Nacional de Salud, usted puede ingresar, expresar su voluntad frente a la donación, que usted registre que quiere ser donante o que usted registre que no. Una vez usted se registra, se emite un documento y un carnet. Y el carnet, pues obviamente usted lo puede guardar dentro de sus documentos. En la eventualidad de tener que hacer ese proceso de donación, digamos en el escenario de paciente fallecido o donante fallecido, estamos por ley, por esa misma ley, obligados a verificar algo que se llama el Registro Nacional de Donantes. Una vez usted se registra, su información pasa a una base de datos controlada por el Instituto Nacional de Salud. Y en esos escenarios, ¿qué se hace? Con su número de documento uno pide la evaluación en esa base o la verificación en esa base si usted dejó por escrito su voluntad. Y hemos tenido como subred casos en donde sí lo dejaron expreso, la persona aceptó ser donante, la persona rechazó serlo. Una vez se verifica que la persona rechazó el ser donante, se termina el proceso, aun cuando incluso la familia quisiera que la persona fuera donante. Es importante entender que para el Estado colombiano su voluntad
prima, su voluntad se respeta independientemente los deseos de terceros, en estos escenarios las familias. Asimismo, cuando usted lo deja por escrito aceptando la donación, aun cuando su familia se oponga al hecho que usted lo dejó registrado, da para que la red de trasplante pueda continuar como todo el proceso de donación de órganos. Perfecto, yo creo que uno de los principales obstáculos en el tema de donación de órganos son los mitos, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no puedo decir que quiero ser donante porque va y me hacen algo, ¿sí? Es un mito. O simplemente no, es que va a quedar desfigurado, ¿no? Que cuando done. Y ese tipo de cosas quería hablarlas acá en este espacio para que usted esté tranquilo y pueda entender cómo es ese proceso, que no es tan macabro como usted se lo imagina, sino es algo realmente que lleva un procedimiento y un paso a paso. ¿Cómo es, Natalie? Hablemos de esos mitos. La verdad, en nuestra experiencia, en lo que hemos desarrollado desde el programa como Subred, hemos evidenciado como dos grandes tipos de mitos. Unos que van enfocados a las creencias religiosas y otro que va encaminado o enfocado a lo que me dicen, a lo que me muestra tal vez la televisión, al run run que yo escucho con mis vecinos, películas, sí, como todos esos escenarios, como de que yo creo lo que otro me dice, pero no verifico si esa información es real o no. Entonces, ¿qué hemos visto? El primer mito grande son las creencias religiosas. Entonces, hemos visto que muchos nos dicen, no, mi fe no me lo permite, entonces yo no soy donante. Nosotros respetamos la fe y las creencias de todo, pero frente a que escuchábamos tantas veces que nos decían eso, decidimos hacer muy juiciosos un estudio de lo que opinaban las diferentes religiones frente a la donación. Y en realidad, después de evaluar un gran número de religiones, encontramos que no hay ninguna que se oponga a la donación de órganos, que no hay ninguna que diga, no, nosotros no lo permitimos. Y cuando empezamos a indagar por qué no era así, era simplemente porque todas las fes existentes van encaminadas a la solidaridad, a compartir con otra persona. Entonces, por lo menos si hablamos más puntualmente de la fe cristiana, pues dicen, no, pues es que la misma Biblia dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nos surgen muchas dudas, por lo menos con religiones muy puntuales, como son los testigos de Jehová, que uno dice, bueno, ellos no permiten las transfusiones de sangre. Sí, no las permiten, pero ellos sí optan y permiten las transfusiones, los trasplantes. Entonces uno dice, es importante aclararle a la gente desde la fe, permitirle a la gente que entienda que su creencia es importante para nosotros como red, para nosotros como red de trasplante, como institución, su creencia es importante. Pero es importante también desmitificar eso, que no, las religiones no se oponen a los trasplantes. Un gran punto que acaba de tocar aquí nuestra invitada, Natalie Castellanos Espinosa, quien es médico, es especialista en Derecho Médico Sanitario, una gran conocedora de este tema de donación de órganos. Quiero que nos detengamos ahí en esto de los mitos porque falta mucha tela por cortar. Vamos a ir a una pausa cortita y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando de un tema fundamental. Por favor, le pido que ponga mucha atención a lo que estamos conversando hoy aquí en Salud para Todo, porque estamos hablando de donación de órganos y tejidos. Usted puede salvar hasta 8 vidas y si dona tejidos, muchas más. Entonces preste atención porque no es como lo pintan muchas veces. Estamos tratando de desmitificar todo lo que se dice alrededor de este tema. Estamos en compañía de Natalie Castellanos Espinosa, quien es una médico especialista en Derecho Médico Sanitario, magíster en Bioderecho, Bioética, y ella es un referente también de todo este programa de donación de órganos y tejidos aquí en la capital. Bueno, Natalie, hablemos también de los mitos relacionados con el tema del cuerpo, ¿no? Dicen, no, es que va a quedar desfigurado. Esos casos, ¿cómo es visto ese mito? Eso nos pasa mucho y eso va muchas veces al temor de las familias y es importante de pronto hablar que están tomando la decisión de donar los órganos de su familiar en el peor escenario posible. O sea, en un momento de dificultad se les acaba de decir, mira, tu familiar acaba de fallecer
y de una u otra forma pues llega el grupo de red de trasplante a abordarlo, a mencionarle si puedes extender la vida de tu ser querido, puedes ayudar a otro gran número de personas, pero igual empiezan a surgir muchos temores asociados al dolor. Y uno de esos es el que mencionas, que es como, bueno, ¿y cómo me lo van a entregar? O sea, ¿qué va a quedar? Entonces muchos piensan que pues no, lo vamos a pasar a las salas al quirófano y no sé, va a salir sin un brazo o va a salir con su carita totalmente deformada. Entonces no es así. Primero, yo creo que es importante hablar y mencionar que todos los equipos médicos, los equipos quirúrgicos de extracción son equipos entrenados, muy humanizados, que van siempre pensando en el respeto y la dignidad de nuestro donante. Consideramos que nuestro donante es casi un héroe, es alguien que está de verdad salvando la vida de otras personas. Entonces son supremamente cuidadosos en que toda la estructura anatómica del paciente se respete para que sus familiares puedan darle esa despedida tranquilamente. Entonces, independientemente del órgano o el tejido que se vaya a donar, siempre se busca conservar como la anatomía en la mejor condición posible para que pues no haya, digamos, este conflicto de mire, tal vez como me lo entregaron, mire, lo descuartizaron y perdón pues el término, pero es que eso es lo que vemos coloquialmente hablando. Entonces yo creo que es importante también explicarle eso a la gente, no vamos así como quitando cosas que no se deben quitar y respetamos al máximo a nuestros donantes, de verdad les damos toda la dignidad tanto a ellos como a su familia. Por ejemplo, el caso de los ojos, que suele ser algo que la gente no. La duda la córnea, es, por bueno, ejemplo. le van a extraer sus ojitos porque se va a hacer rescate de córnea, entonces va a quedar con los agujeritos de sus ojos hundidos. No, todo se hace, en el caso de que se requiera de pronto la extracción del globo ocular, se hace la reconstrucción de tal manera que aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque entendemos lo importante que es para las familias, tal vez ese último momento, ese despedirse de su ser querido. Entonces buscamos que todo, o sea, sea lo más anatómico posible, como lo más correcto posible, también para evitar ese conflicto con las familias y pues con las personas que van a estar en ese último momento con nuestro donante. Muy importante eso que nos acaba de explicar nuestra invitada, es otro mito que acabamos de aclarar aquí. Otro quizás mito, temor, el tema del tráfico. ¿Qué dice nuestra ley colombiana sobre este tema y cómo está visto Mira, actualmente? Colombia ha intentado desde hace más o menos 36 años que se empezó a reglamentar todos los procesos de donación, evitar el tráfico de órganos. Inicialmente creo que uno de los primeros pasos o peldaños que se hizo como país, como nación, fue determinar que para nosotros la donación es voluntaria, es altruista, usted no recibe ningún tipo de recompensa monetaria por la donación. Entonces eso disminuye mucho el hecho de que de pronto hay tráfico. Entonces de pronto yo puedo vender en mi necesidad mi hígado porque pues mi condición económica es muy precaria. Entonces yo voy y ofrezco mi hígado y alguien me lo va a comprar. La legislación colombiana prohibió totalmente eso. En realidad lo que dice Colombia es si usted lo hace, lo está haciendo de forma voluntaria, solidaria, sabiendo que no va a recibir un pago por el tejido o el órgano que está entregando. Por otro lado, pues hemos visto como tal vez el temor de, bueno, entonces tal vez alguien me está siguiendo, me van a secuestrar y me van a sacar mis órganos. En realidad, por los estudios, el seguimiento que se ha hecho desde el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia no hay registros de tráfico de órganos. Que yo pueda encontrar una persona de pronto en la calle sin órganos, eso es algo que no se ha registrado en Colombia, ni hay cifras en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se pueden consultar porque son cifras pues abiertas al público desde la plataforma del Instituto de Medicina Legal.
Y es importante como aclarar eso. A veces tenemos series de televisión, películas un poco que van en contra de lo que de verdad se hace desde la red de trasplantes. Yo sé porque la vi, Pálpito fue una serie muy buena desde la ficción, pero que generó muchos temores en la Miedos. población general. Como, Dios mío, ¿y será que de pronto alguien me está siguiendo? Voy de pronto a hacerme un examen de mi tensión arterial, a mi control normal médico, y tal vez las muestras que estén tomando ahí las estén analizando por si yo soy compatible con otra El persona. tema conspirativo ahí. Sí, entonces Ok. digamos que entramos en un gran pánico asociado a esta serie, los actores buenísimos, pero creo que fue un impacto un poco negativo frente a lo que hacemos comúnmente como red. Entonces sí es importante como aclararle a la gente, no hay registros de tráfico de órganos en Colombia, no se paga, y creo que es importante que entendamos que como Estado la legislación ha protegido tanto a nuestros donantes como a nuestros receptores. Y a veces hablamos con muchos en nuestras salas de espera cuando vamos a hacer como nuestras campañas, y todos dicen, no, yo, no, porque qué tal si yo de pronto tengo a mi abuelo, a mi papá esperando en la lista de espera, pues como somos pobres, como no tenemos, entonces nosotros nunca lo vamos a conseguir, porque acá el que pasa primero en la lista de espera Ese podría es ser el otro que mito. tiene de pronto más dinero, más Oportunidad. recursos, una mayor oportunidad. Y en realidad no es así. Las listas de espera o el proceso de lista de espera es independiente totalmente a cuál es tu estrato social, cuál es la de tu EPS a la que estás afiliado, si estás en régimen subsidiado, si estás en régimen contributivo. En realidad, la oportunidad de la lista de espera va más allá y se enfoca más en cómo desde nosotros como EAPB, como EPS, como IPS, podemos garantizarte a ti el seguimiento de ese trasplante. Entonces a veces, digamos, podemos poner un ejemplo con nuestra población indígena. Entonces tenemos población indígena de Caquetá, de Putumayo, en donde decimos, bueno, listo, necesitas un trasplante, pero ¿y cómo te vamos a garantizar a ti el seguimiento de ese trasplante? Si muchas veces son seguimientos de 6 meses, seguimientos de incluso hasta un año para evaluar que no haya rechazo ni complicaciones, ¿cómo te lo vamos a garantizar? Entonces muchas veces hay prolongación en los tiempos, no porque tú no tengas los recursos, sino es porque estamos obligados no solamente a darte el órgano, sino a garantizar que de verdad tú vas a poder vivir bien, ese órgano no va a funcionar y te vamos a poder garantizar frente a salud y frente a ese derecho todo lo posible. Entonces las listas de espera están encaminadas a, independientemente quién tú eres, cuánto ganas, dónde vives, tú recibas ese órgano, pero garantizando que vas a recibir el tratamiento completo, no solamente el trasplante. ¿Hay cifras exactas de cuántas personas en lista de espera en general? En general, lo que te decía va muy encaminado es al número o al órgano que tú necesitas. Okay. Entonces, no es lo mismo la lista de espera. ¿Están por órgano? Sí, señora, Okay. están por órgano, y pues la más alta es riñón. Hablando de, tú ahorita mencionabas el consentimiento, entonces en vida de que yo deseo donar, si una persona lo dijo, se lo dijo a un familiar y no tiene algo escrito, ¿sí? Cuando fallece, sí, la persona lo ha dicho, yo quiero ser donante, pero nunca lo registró, nunca sus datos ingresó. Ahí, ¿cómo se puede hacer para que el familiar pueda hacer efectiva esa donación? ¿A quién acude de pronto el médico cuando la persona fallece para pedir esa autorización? Mira, dentro del proceso de la ruta de la donación, en los escenarios, digamos, de paciente fallecido, siempre una vez se le da el familiar recibe la información de que su familiar murió, la red de trasplante con un grupo multidisciplinario de profesionales aborda a esta familia para proporcionarle la información. Esta entrevista familiar se da enfocado mucho al respeto y obviamente a la humanización frente al momento que está viviendo como familia.
Cuando no hay un registro en la plataforma o en la base nacional de donantes, lo que se busca es la autorización familiar. Se busca es como que la familia entienda lo que se busca con el propósito, con el proceso de donación. Entonces, que ellos a pesar del dolor lo hagan de forma voluntaria. Hemos tenido un gran número de familias porque creo que uno de los porcentajes más altos de contraindicación de donantes es el rechazo de la familia, que nos dicen no quiero. Y a pesar de que la ley nos ampara en decir no, la ley es mi donante, porque la ley claramente lo dice, que usted lo es, salvo que haya dicho que no. Pero no entramos en ese conflicto con las familias. ¿Por qué? Porque respetamos el dolor, respetamos el sufrimiento por el que están pasando. Entonces, ¿qué hemos hecho como país, qué hemos hecho como red desde el Instituto Nacional de Salud? En realidad ha sido concienticemos a la gente de lo importante que es que usted lo deje por escrito, que usted lo deje conversado. Hemos tenido escenarios en realidad en donde no lo registraron, pero llega tal vez un esposo, una esposa, un papá, una mamá que dicen, ella quería hacerlo y ella nos lo expresó o él nos lo expresó, nosotros aceptamos el proceso. Y de hecho eso les permite de cierta forma hacer un duelo mucho más tranquilo, más acompañado, de pronto con una esperanza diferente, de que ahí no terminó la vida de mi ser querido, sino que se extendió beneficiando otras personas. Y entonces es como importante también decirle a las personas, a todos nuestros ciudadanos, que lo que buscamos desde los programas de red de trasplante de las diferentes instituciones es brindarle a las familias un acompañamiento durante todo el proceso, que usted se pueda despedir, que usted pueda entender y conocer un poco qué va a pasar con esos órganos, qué va a pasar con esos tejidos y que sientan el trato que nosotros le damos a nuestro donante, que de verdad para nosotros es muy importante esa vida, lo que está haciendo, de pronto esa trascendencia en el tiempo, beneficiando a otras personas y que de verdad para nosotros es más o menos un héroe que viene a dar vida a otras personas. Ese punto que acaba de decir me parece fundamental, por ejemplo, en ese punto de vista altruista, ¿no? De que hay una parte de ese familiar que va a vivir aún en otra persona y a veces no lo dimensionamos así. ¿Sí? Una parte de mi familiar va a vivir en otra persona. Cuando hay casos de niños, por ejemplo, es un poco más difícil con el tema de donación, cómo abordar a familiares y los niños también pueden ser donantes. Los niños pueden ser donantes a partir de los 2 meses. Digamos que algunos procesos cambian frente a los diagnósticos de muerte encefálica como de muerte. Sí. Cambian y varían un poco en los menores de 2 años. Ya a partir de los 2 años se maneja todo exactamente como con los adultos. Pero pues obviamente el escenario emocional frente al fallecimiento de un niño, frente a la pérdida de un niño, pues es mayor. Entonces, obviamente, tú estás o estamos diseñados emocionalmente para entender que tal vez perdemos a papá y bueno, es como el curso natural de la vida. El ciclo. Pero como papás no estamos preparados para que nos digan, mucho menos en los escenarios de niños, que nos digan, bueno, acá se acabó todo y acá ya no hay esperanza. Cuando tú tienes un montón de sueños para esa persona, tal vez proyectos a futuro. Pero ¿qué hemos encontrado? Que de verdad incluso esa parte de explicarles la trascendencia, el ayudar a otros, el que acá no se acabó la vida, sino tal vez un pedacito está ayudando a vivir a otro, es de bastante consuelo para los papás. Entonces, ¿qué pasa? En el escenario de menores de edad son los papás los que nos brindan la autorización, quienes firman como los consentimientos de la donación. Perfecto. Y pues no hay ninguna contraindicación como el que autoriza. Legal. Sí, ellos deben firmar, igual que con los adultos, se les brinda toda la información, el acompañamiento en esa entrevista familiar y ellos nos autorizan frente a la donación y frente al proceso. Perfecto, estamos en compañía de Natalie Castellanos, que nos está explicando todo este tema acerca de la donación de órganos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos.
Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de donación de órganos y tejidos y usted aclare todas sus dudas en compañía de nuestra invitada hoy, quien es Natalie Castellanos, médico especialista en Derecho Médico Sanitario y también forma parte de la subred Sur Salud de Bogotá. Bueno, doctora Natalie, hablemos también sobre el trasplante. Entonces, conseguimos en este proceso de lista de espera, apareció un donante, hay un donante y hay un momento en el que se debe hacer ese trasplante del órgano. ¿Cuánto tiempo se debe preservar ese órgano, el tiempo que puede durar hasta que sea trasplantado? Bueno, ¿Cómo es ese procedimiento? Esos procedimientos van muy enfocados al órgano específicamente. Cada órgano tiene una vida fuera del cuerpo muy específica, entonces hay que tener muy en cuenta como esos tiempos. Entonces, digamos que la red de trasplante funciona más o menos en un engranaje perfecto. Mientras yo estoy haciendo con mi donante unas actividades y unos procedimientos, en otra institución se está preparando nuestro receptor y se está coordinando todo ese grupo quirúrgico, esa preparación para que se pueda hacer el trasplante como tal. Entonces tenemos órganos un poco más sensibles como lo son pulmón, corazón, que tienen que ser trasplantados en un tiempo de 4 horas más o menos una vez se extraen. Pero tenemos de pronto unos órganos un poco que toleran un poquito más el tiempo, como lo son los riñones, que yo puedo tener hasta 24 horas para poder trasplantarlos. Entonces es simplemente eso, como funcionar en un engranaje perfecto para que todo se dé en los tiempos correctos. Con tejidos tenemos incluso un poco más de tiempo, podemos la piel, hueso, congelarlos y tenerlos un tiempo mucho más prolongados. Con las córneas tenemos hasta 14 días para poder hacer el trasplante. Entonces es importante determinar que los tiempos se enfocan en el órgano específico, pero que todo funciona perfectamente de tal manera que no perdamos los órganos que estamos extrayendo, sino que cada órgano de verdad llegue a un receptor. Ok, ¿esos trasplantes se hacen en todas las ciudades o se hacen en Bogotá o se hacen en clínicas específicas determinadas para ello? Bueno, entonces el Instituto Nacional de Salud como red de trasplante tiene pues una coordinación nacional que se divide en coordinaciones regionales. Colombia tiene 6 coordinaciones regionales. Nosotros, Bogotá, pertenece a la coordinación regional número 1, pero no solamente es Bogotá, sino a esa coordinación pertenecen 12 departamentos más. Entre esos, pues obviamente Cundinamarca, Boyacá, Amazonas, Meta, estos departamentos pertenecen a esta regional y funcionamos todos como un equipo. Sin embargo, puede pasar en el escenario de nosotros, coordinación regional número 1, necesitamos un corazón. Y la coordinación número 6 o la coordinación número 3 dentro de su región no tienen a quién darle un corazón, pero lo tienen. Entonces ellos se comunican directamente con esa coordinación nacional para que nuestro receptor reciba ese órgano, ese corazón. Entonces todo, como te digo, funciona como en un engranaje perfecto. Lo que una coordinación regional no pueda organizar, pues lo van a organizar las otras coordinaciones o a nivel nacional desde el Instituto Nacional de Salud, pero pues la idea es que nada se pierda. Entonces nosotros, Bogotá, tenemos 9 instituciones trasplantadoras. Tenemos instituciones generadoras, las IPS generadoras, que son todas aquellas instituciones, todas independientemente públicas o privadas, que cuenten con unidades de cuidados intensivos y con el servicio de neurología, neurocirugía o con ellos. Tienen que cumplir como con esas especificaciones por normatividad. Perfecto. Pero las IPS trasplantadoras, Bogotá tiene 9 IPS trasplantadoras. Fundación Santa Fe de Bogotá, Hospital Clínica Mederi, Hospital Universitario Nacional, Clínica Chayo, Clínica Country, Hospital San José, Hospital San Ignacio. Ellos son nuestras IPS trasplantadoras y funcionamos como en un equipo, o sea, en equipo. Todos funcionamos en equipo. Muy bien. ¿Hay alguna posibilidad que dice nuestra legislación, nuestra ley sobre el tema, de que una familia que ha hecho, ha autorizado la donación de algún órgano de algún familiar,
sepa quién es el receptor de ese órgano? ¿O eso es confidencial? Eso en realidad es confidencial. Se busca como proteger como la confidencialidad, pero más enfocado a la protección de la historia clínica. Entonces nosotros, dentro de nuestra legislación, la historia clínica es un documento privado, es un documento legal también, que lo que va o que lo que busca proteger es la intimidad de mi paciente. Entonces yo protejo la intimidad de mi donante, pero también a su vez debo proteger la intimidad del receptor. Pero de pronto no tanto en el tabú de que hay, no, pues la persecución o algo así que de pronto nos podemos imaginar, sino en realidad es más a la protección de la intimidad de nuestros pacientes, tanto en el escenario de donante como en el escenario de receptor. Entonces, no se intenta como no dar esos datos, sin embargo existen para Colombia y en muchas instituciones las asociaciones de donantes y las asociaciones de receptores. De hecho, hay varias actividades, por lo menos en Bogotá a nivel nacional, pero acá en Bogotá, en donde nuestros receptores, nuestros pacientes trasplantados se reúnen, dan charlas, van, digamos, a instituciones a contarle a la gente lo que es cambiar de pronto en el escenario de las diálisis, de cambiar su vida a, mire, yo estuve 10 años en diálisis 3 veces por semana, recibí un riñón y ya mi vida cambió. Puedo pasear, puedo hacer otro tipo de actividades. Entonces ellos se reúnen haciendo como este tipo de campañas, y lo mismo las familias donantes. También tienen asociaciones en donde estas buscan apoyarlos en ese duelo, como que se entienda y se resalte la importancia de los donantes, de que no los olvidamos, sino que de verdad tienen un gran valor para nosotros como sociedad, y eso alivia de cierta manera mucho el corazón de esas familias que deciden donar. Y muchas son muy abanderadas acá en el Distrito Capital, y hacen de verdad promoción y sensibilización sobre otras, tal vez otras familias y otros entornos, para invitarlos también a la donación. Si una persona ha recibido un órgano, ¿puede mejorar mucho su calidad de vida, su expectativa de vida? ¿Puede ser normal o se disminuye en cierta manera, o eso de qué depende? Sí, puede haberse disminuido un poco, pero pues todo va encaminado en cuidados, edades. ¿Cómo recibe el órgano? El tipo, sí, la recepción como tal al trasplante, pero también va muy encaminado es a cómo tú ves la mejoría de expectativa de vida. Entonces, vuelvo y te pongo de pronto ese escenario del paciente renal que lleva 10 años en diálisis. Puede que su expectativa de vida trasplantado sea 2, 3 años, pero si tú vas y le preguntas, creo que él alegremente decide vivir esos 2 años disfrutando su vida, que seguir viviendo otros 10 en diálisis. Porque es que no solamente es la sobrevida en tiempo, es las condiciones en las que estás viviendo. Que tú digas, no, yo no puedo salir de viaje, yo no puedo ir a un paseo con mi familia, yo no puedo comer algunos alimentos, no puedo hacer algunas actividades porque no me puedo alejar del hospital donde me hacen la diálisis. A decir, no, tal vez no sea mucho, tal vez sean 3, 5 años, pero que yo los pueda disfrutar con mi familia, que pueda salir a pasear, que pueda salir a caminar, que pueda, digamos, consumir otro tipo de alimentos que tal vez en esa condición de enfermedad no lo hacía. Entonces es también no solo sobrevida en tiempo, sino calidad de vida. Ok, rápidamente, ¿puede pasar que alguien cambie la voluntad de donación? Claro, y es totalmente respetable. Yo pude en algún momento decir, no, yo no quería ser donante, pero por muchos escenarios en la vida decir después, no, yo quiero registrarme, quiero cambiar mi voluntad anticipada. Entonces, claro que sí. Todo eso lo puede usted dejar por escrito, puede tener un carnet, que incluso si se le pierde lo puede volver a sacar. Muy bien. Estamos con Natalie Castellanos Espinosa, quien es médico, forma parte de la subred Sur Salud con el tema donación de órganos. Estamos hablando de este tema. Quédese ahí y ya regresamos. Regresamos aquí a Salud para Todos. Estamos en compañía de Natalie Castellanos Espinosa, médico, especialista en todo este tema de donación de órganos. Bueno, Natalie, ya estamos como terminando este espacio en el que hemos hablado muy bien del tema de donación de órganos. Nos has aclarado muchas dudas y quiero agradecerte eso de antemano. Preguntarte también,
Digamos, hablaste sobre el costo, ¿no? Las personas no pueden ir y, digamos, cobrar porque donaron un riñón, pero el trasplante como tal tampoco tiene costo. Para la persona trasplantada, no. Sí se derivan, digamos, unos gastos del proceso, como digamos, como cualquier atención médica, sí se derivan unos gastos, pero estos gastos no los asume como tal el receptor, sino son gastos que asumen como tal las EPS y son ellos quienes hacen el pago de todos estos procesos. Pero digamos, sí es como enfocado más a que esto hace parte de la atención en salud, esto hace parte como del plan obligatorio de salud. Entonces no es que la persona deba pagar algo de más si es un paciente trasplantado o si está en lista de espera, no. Es algo que entra dentro de su plan obligatorio de salud y que lo cobija su EPS. Muy bien, excelente entonces esa aclaración para que lo tengan en cuenta y vayamos desentrañando todos esos mitos. Por último, Natalie, hacer este espacio también una invitación a la conciencia, a llamar a la reflexión a todos los que nos están viendo para que entiendan que la donación de órganos y tejidos también es un acto, primero lo dijiste, voluntario, pero que puede salvar muchas vidas y usted puede ser un héroe ahí donde está. Entonces sí, hablemos de eso. De verdad para nosotros, para mí en lo personal, desde la oportunidad que he tenido desarrollándome en todo este tema, en realidad es entender el punto de solidaridad al que llegamos dentro de la donación de órganos. Nuestra invitación como programa, como institución, como médico y como ciudadano es registre su voluntad. A veces uno dice como el hoy por ti, mañana por mí, y a veces uno lo ve muy lejano, pero no entiende el impacto que puede ser ayudar a otra persona, ayudar a otra vida, mejorar las condiciones de vida. Y simplemente es decir, puede que se dé el escenario, como puede que yo nunca llegue a donar, pero en mí estaba esa conciencia ciudadana, esa conciencia solidaria de decir, si algo de mí de pronto puede cambiar y mejorar la vida de otra persona, pues ¿por qué no hacerlo? A las personas de pronto que tienen miedos, que tienen datos, diferente información, por favor, de verdad busquen la información correcta. Hay muchas plataformas con información que no es la más adecuada y eso genera de pronto más barreras. Pero creo que todos estos espacios que buscamos en la sociedad para desmitificar, para aclarar, son muy convenientes para el registro y la aceptación de la donación. A nuestras familias de donantes, gracias, mil gracias, agradecidos porque entendemos lo que cuesta. Desafortunadamente, donación de órganos es algo que se entiende de que para que uno gane, otros tienen que perder. Pero entendemos el valor que tienen estas familias, la fortaleza que deben de tener y esperamos que en el proceso de donación también encuentren consuelo para eso. Y a nuestros receptores, bueno, que concienticemos a otros de que no es fácil estar en esas listas de espera, que no es fácil vivir en una condición de enfermedad, sino que es simplemente aprender a vivir agradecidos por tal vez el no sacrificio, pero sí el anhelo de otra persona de poder servir y poder colaborar. Claro que sí, además muchas personas no son conscientes de las vidas que se pueden salvar con esa sola decisión. Entonces, recordar que usted le puede dejar expresamente dicho a algún familiar, puede registrar su voluntad y hacer pues este aporte que con su humanidad puede lograr salvar muchas más vidas. Quiero agradecerle a Natalie Castellanos Espinosa. Gracias por haber venido. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por tocar el tema que a veces uno dice como más tabú, más mejor dejemos así, pero gracias por permitirnos estar acá y hablar de este tema y nada. Página Instituto Nacional de Salud, quiero ser donante. Muy bien, claro que sí. Gracias a la doctora Natalie por habernos acompañado y a ustedes por estar conectados con esto que se llama Salud para Todos. Hasta la próxima.